proyecto nació a partir de unos paseos y empezamos a plantearnos cómo sería la vida de las personas que estuvieron aquí en los años 40 y 70. ¿Os acordáis que había una dictadura, no? ¿Cómo sería vivir en este poblado pensando nosotras en toda una serie de cualidades que sabíamos que tenía el poblado? El poblado tenía su propia escuela, tenía su cine, su mercado, tenía su iglesia, tenía su centro de salud. Nos parecía que todo este tipo de cosas, y además, por supuesto, el entorno natural en el que está, ¿no? Más la cercanía, la posibilidad de que tus amigas fueran tus vecinas y tu familia, ¿no? La posibilidad de estar en comunidad todo el tiempo, nos resultaba una idea muy atractiva y nos preguntábamos, ¿cómo sería vivir en esa época? ¿Sería un buen vivir aquel? ¿Hay algo que podríamos aprender? ¿Hay algo que podríamos incorporar a nuestra vida? Y también nos interesaba saber qué papel jugaban las mujeres en ese momento. Y invitamos a personas que vivían en el poblado durante esos años, los años 30, 70, que son nuestras pobladoras. Enseguida acogieron la idea como propia, como protagonistas, y no podemos más que agradecerles, ¿no? Toda su generosidad, toda su entrega, las ganas que tienen, que nos comparten, ¿no? De vivir, de jugar, y desde el primer momento nos han aportado con toda generosidad sus recuerdos más íntimos, sus recuerdos comunitarios. Junto a estas personas ha habido un grupo motor, que son ciudadanos y ciudadanas que se han querido unir a este proyecto, que tenían amor por el poblado, aunque ni siquiera habían vivido en él ni eran descendientes, ¿no? Y también de agradecerles pues todo el tiempo, la energía, la curiosidad que han puesto para que el proyecto salga adelante, como han sido capaces de ayudarnos a sistematizar toda esa información y también a montar todo lo que vais a ver hoy durante el recorrido. Hola, yo soy Juan José, que nací aquí en Santipetri, de una familia de chanqueras de Isla Cristina, de Huelva. La familia la formaron mi abuela Antonia Gil y mi abuelo Juan Núñez el Lobo, que era el maestro chanca. La chanca es donde se trocea el atún y se hacen las salazones. Pues chancas como esas ya había aquí en Santipetri. Al principio del siglo XX había 3 chancas y 2 fábricas. Una es precisamente en esta en la que estamos. Y en 1929 el consorcio compró Santipetri. Diréis, bueno, ¿y qué es el consorcio? Pues el consorcio es Nacional Almadravero, es una empresa que se formó en Madrid con una serie de empresarios de aquí de la costa andaluza, empresarios atuneros, que algunos de ellos eran militares de alto rango, como por ejemplo Ramón de Carranza, y le hicieron una unión con el Estado con el fin de hacer más rentable la explotación del atún. Ya al año siguiente, en el 1930, se cala por primera vez la almadraba por parte del consorcio y se va ampliando el poblado para las familias trabajadoras de la empresa. Se va formando cada vez más, acercándose hacia la otra fábrica. En el 36 el consorcio ayudó a los militares que se sublevaron y eso hizo que después, durante la década de los 40, pues la dictadura de Franco ayudó al consorcio. Le dio privilegios y eso, unido a que hubo una gran cantidad de capturas, pues el poblado fue progresando. Ya en los años 50, en el 56 precisamente, el año que yo nací, se terminó de instalar el agua y la electricidad aquí en Santipetri y así quedó conformado el pueblo tal como lo conocimos nosotros. ¿Cómo se vivía? Pues todo dependía de la pesca del atún, es lo que nosotros llamábamos la temporada. Es la temporada de pesca, pero para nosotros era la temporada, que se pesca en mayo, junio, pero que empezaba mucho antes. ¿Cuándo empezaba? En marzo. ¿Por qué? Porque es cuando venían las familias almadraberas. Después, posteriormente, ellos iban calando la almadraba allí por detrás del castillo y posteriormente venían las familias chanqueras y cuando ya estaba terminada de calar la almadraba empezaba a cogerse, empezaba la temporada también de la conserva. Ahí trabajaban las estibadoras, las mujeres
que habían venido con sus maridos almadraberos y chanqueros. Por ejemplo, mi madre, que era Pepa Núñez Gil, como es normal. Y así pasaban esos 2 meses y al final, pues terminaba la temporada, había que hacer al revés, había que traer la almadraba hacia el pueblo y ya en julio, a finales de julio aproximadamente, pues se terminaba la temporada y los temporeros y temporeras volvían a sus pueblos de donde habían venido. Y ahí pues empezaba la temporada ya del invierno, nosotros le decíamos temporada. El invierno en que era para conservar el poblado, para mantenimiento principalmente de las barcas y la renovación de las redes, que por ejemplo ahí trabajaba mi tía Antonia. Y nada más, pues ya cuando estábamos en el invierno, pues estábamos deseando que llegara marzo otra vez para que el pueblo recuperara sus actividades, que era lo interesante y lo bonito. Una vez que ya estábamos en la temporada baja o en invierno, ya la fábrica trabajaba el personal fijo y ya dependía, bueno, cada uno en su especialidad, en su trabajo, que consistía pues en mantenimiento y conserva tanto del pueblo como de la fábrica. Entonces había algo característico que avisaban a los operarios, que era una sirena o pito, nosotros le llamamos pito, que sonaba para lo mismo indicar a los trabajadores la hora de entrada a trabajar como la hora de salida. Pero había un pito muy particular, que era el pito de la una, que indicaba, aparte de indicar que salían los operarios a comer, los niños teníamos que dejar lo que estuviéramos haciendo, jugar, porque había que comer. Eso nos indicaba que era el pito para comer, el pito de la una para comer. O sea que en Santipetri todo el mundo comía a la una. Aquí se come a la una. Eso. Luego había otra característica dentro de la almadraba de temporada alta, que era la figura del llamao. Yo más bien le llamaría el despertador, porque aparte de llamar, despertaba a todo el mundo. Llamaba a los que se tenían que desplazar a la mar para levantar la red y coger hacer la levantada del atún. Pero es que con un porro parecido a este, llamaba puerta por puerta a los que se tenían que levantar y a los que no se tenían que levantar también lo despertaba. Este hombre era un operario de la empresa, aparte de otra faena que tenía a su cargo, era el encargado efectivamente de llamar, y todos los días a las 5 de la mañana se dedicaba el hombre a porrear la puerta de los trabajadores que se tenían que levantar para ir a la mar. Y ese era el día a día, más o menos, de aquí de Santipetri. Soy Carmen, mi madre Juana, mi padre Bartolomé. Veníamos los 5 meses de la temporada del atún, ¿no? Pues allí estaba el muelle y de allí venían los barcos cargados con los atunes. Entonces, en una carretilla venía, que todavía aún existen los raíles, pues llegaban a esta zona más o menos y aquí descargaban todos los atunes, que venían los roncadores y los descuartizaban todos. Cada pieza iba a su lugar. Luego lo que eran cabeza, hueso y todo, iba al guano, que es la zona donde hemos estado antes, del letrero de Chiclana. Ese era el guano que le llamábamos, porque todos los huesos y todo, luego lo hacían como para harina y cosas que luego servían para otras cosas. Ya luego, pues una vez descuartizado, cada trozo de atún iba a su sitio. Todo servía del atún. Excepto el hígado que lo tiraban. El hígado, recuerdo que éramos niños pequeños y lo cogíamos, eran unas bolsas grandes, el hígado verde, pues hacíamos, hasta lo escribíamos por la orilla de, ¿sabes? El grafiti. Eso era lo único que se desperdiciaba del atún, de lo demás se aprovechaba todo. Pues nada, me llamo María Jesús y soy hija de María, que la conocían por María Peña, porque mi padre era Manuel Peña,
que era el encargado de carpintería de Ribera. Y toda la zona esa que se ve allí, la muralla, eso era la parte de la chanca, donde se trabajaba lo que era la hueva y la mojama y el atún salado. El atún salado era también metido después en unas barricas de madera que la ponían todo el muelle lleno de barricas y parte de afuera, y ese atún luego eran transportados afuera. Según dice, igual que la conserva, la mayoría todo iba para Italia. Y hasta ahí puedo contar de la chanca. Trabajaban también algunas mujeres, no todos eran hombres, había algunas mujeres. Y recuerdo una señora que era de Isla Cristina, que era una señora corpulenta, y de verla con su delantal de goma largo y unas botas de goma, porque eso es un trabajo muy duro, trabajo de hombre, y trabajaban unas cuantas de mujeres también. Y hasta ahí ya mi amiga Ana os contará algo más. Pues nada, yo soy Ana Bernal, mi madre se llamaba Antonia y mi padre pues era Domingo el Guarda. Le decía Domingo el Guarda porque era el guarda de Santipetri. Pues nada, yo voy a contar lo que era esta parte de aquí, las mujeres en la estiba. La estiba, cuando era la fuga del atún, trabajaba unas 1.200 mujeres, y se llevaba su babi, su gorrito, su delantal, y desde la casa pues tenía que traer lo que era el cuchillo y el trapito. Ya me estoy escuchando las latas, no sé, esto es la estiba, me suena a las mujeres estibando ya, pero bueno, nos vamos a ir para allá y allí le voy a explicar cómo se estibaba. Me ha emocionado. El ruido exactamente igual. Era cuando las mujeres estábamos estibando en las paviolas, eran calles. Había mujeres especialistas para trabajar lo que era el atún del tronco, el tarantelo, el morrillo y la barriga. El consorcio pues tenía su patente, pero voy a explicar. Las latas, cuando se estibaba el atún del tronco, eran rojas. El tarantelo era la lata verde, pero con las letras azules. La barriga era en amarilla. Y el morrillo no había tanta cantidad como el tronco, pues se estibaba lo que era en el cuarto del aceite. Aquí había muchísimo trabajo para las mujeres. Muchísimo trabajo. Había también temporada de bajita, había días que teníamos que ir por turno, pero en fin, íbamos por turno, pero trabajábamos mucho. Entonces, cuando terminábamos de estibar, pues había sus pinches, cogía su cesta y la llevaba para el cuarto del aceite, antes de poner unos carritos, porque antes no había carritos y había que llevarlo todo a peso. Y allí pues teníamos que echar el aceite, había unas bancas, teníamos que ordenar las latas y cada banca pues había unas 12 o 15.000 latas. Se estibaba para que hubiera de 12 a 15.000 latas. Ahí se echaba aceite y ahí estaba unas 12 o 15 horas. Al día siguiente, pues el turno de las mujeres que trabajaban en el aceite, pues nos teníamos que levantar a las 6 de la mañana para quitar ese trabajo de un día antes, porque ya enseguida venía a las 9 de la mañana, venía la estibadora y ya empezaba otra vez la lucha, otra vez lata, otra vez para arriba y otra vez, en fin, que se trabajaba mucho. Se cogía y una vez que se estaba en el aceite, pues se cerraba. En la máquina había 3 personas, eran 2 mujeres y un hombre. Una echando el aceite, el hombre cerrando y otra revisando por si en la costura de la lata estaba abierta, porque ahora esas latas la iba a pasar a la estufa. En la estufa estaba un tiempo, el tronco necesitaba más tiempo que la barriga. Entonces se cogía y resulta una vez que pasaba, pues terminaba la estufa, pasaba al almacén. Allí se colocaba y se metía en cajas. Había años, todos los años no se hacía, pero había años que se estibaba lata de 5 kilos de tronco. Yo lo he visto.
lata de 5 litros y medio, de 5 kilos. Y entonces, pues esas latas se llevaba, el consorcio tenía un barco de hierro muy grande, le decían la chata. La cargábamos y cogía y la llevaba para Cádiz. Lo mismo como 2 camiones de Pegaso, que lo mismo cogía la carretera y allí en el muelle se dedicaba pues nada al barco y lo transportaba para Italia. Pero mira que si era buena la conserva de Santipetri, que la conserva de Santipetri se vendía por toda España entera, por toda España entera. Pero tenía un acuerdo con los italianos, que la mayoría de la conserva, como el atún salado y todo, pues para Italia. Italia lo mandaba para América, para los chinos, para donde fuera. Y eso era el trabajo que se tenía aquí en la fábrica. Había mujeres que cuando íbamos a cobrar, nosotros cobrábamos por quincena. Y resulta de que cogía por turno y decía, fulanito del 1 al 100, a caja. Íbamos a la ventanilla, cobrábamos y nos veníamos. No tenía nunca descanso, no teníamos descanso. Teníamos que trabajar o 8 o 12 horas, pero de pie, pero trabajando. Y cogíamos, pues yo fui y me mandaron, yo estaba al aceite y me mandaron a cobrar, pues yo muy contenta, yo sabía que yo iba a ganar porque yo estaba al aceite y la verdad, el aceite se ganaba más dinero porque se echaba muchas deshoras. Pero la sorpresa fue que cuando fui a cobrar, me veo mi padre detrás, me paga Luis y mi padre me dice, no bajes los escalones, que me dice, mira, hija, dame el dinero que se te va a llenar de aceite. No me duraba ni un minuto el aceite, yo pasaba ya lo que había ganado, nada. Y así era la vida de las mujeres de Santipetri. Otra cosa que cuando salíamos, había 2 mujeres en la portería y tenía que registrarla por si llevaba un trocito de atún. Y es verdad, había muchas mujeres que se llevaban un trocito de atún, pero era porque no le daba tiempo de hacer la comida. Y le hacía un picadillo y ya está, pero la que lo cogiera pues tenía 3 días de castigo. Ah, pues mira, estamos en los depósitos de agua. Aquí se abastecía a las fábricas como a todo el pueblo y a todas las casas. Aquí nunca hubo un corte de agua, nunca. Y el depósito del medio es el célebre pito. El de la 1 y el de las 6 y el de las 9 y el de las 6 de la mañana. Aquí, cuando era la temporada de los atunes, tocaba el pito a cada momento. Yo soy Amalia, soy la hija de María Alcedo Lonicio, pero todo el mundo la conocían por María Peña. Mi padre era Peña, encargado del taller de carpintería de Rivera. Yo nací en el 54, hasta el 72 que no fuimos. Yo tenía 18 años cuando me fui de aquí. Aparte de ver las casas, que luego nos lo va a contar Amalia, y la plaza, aquí vamos a hablar de los espacios que daban servicio a la comunidad, como por ejemplo el mercado. Estos espacios estaban feminizados, en el sentido de que son las mujeres las que acuden principalmente. Al acudir, lo que hacen es que hacen gasto y hay un mantenimiento económico de estos lugares. Y no solo eso, sino que luego lo que adquieren lo distribuyen en casa o entre los vecinos, con lo cual todo revierte de nuevo en la comunidad y el círculo económico se mantiene activo. Y no solamente esa función tienen las mujeres, sino que principalmente también son ellas las que en la familia proporcionan los cuidados. Vamos a imaginarnos cómo era el poblado, como un pueblito andaluz, con las casas encaladas de blanco. Aquí tenemos una planta de una vivienda que no es real, pero está ahí representando con la cal que todo estaba blanco, las paredes interiores y las exteriores. Además, estaban todas las puertas y ventanas pintadas de verde, porque era el color del consorcio, las casas y las fábricas también. Y los tejados eran todos de la misma altura. Eso daba una unidad estética que lo hacía muy agradable a la vista.
Y si encima pues vemos el entorno, pues ya tenemos la guinda. Y además había jardines con bancos, palmeras, casuerinas y otras plantas. Estaba todo muy cuidado. Y bueno, pues en ese entorno estaban estos espacios que vamos a ir viendo ahora. ¿Este edificio qué era? Bueno, pues este edificio era el economato y aquí en la esquina estaba el mercado de abastos, la plaza. Mi madre tenía que venir todos los días porque como no había nevera, había que comprar para el día nada más. ¿Y qué compraba? Pues ¿Qué se vendía? vendía pues, verduras, carne también, fruta, y venía 2 Sara y Zota que venían de Conil vendiendo la verdura. Y eso, y leche que también traía. Pues venían en Morrico. Yo lo conocí, venían en Morrico, venían a vender hasta aquí. Sí. Pues en el economato hacíamos, se le decía el costo para todo el mes y después lo descontaban en las nóminas. Pero si durante el mes quería comprar, tenía que ir con el dinero. Aquí estaba el botiquín y al lado tenía la casa del practicante. Ponía las mismas inyecciones, que cualquier caída de niño, de accidente, de parto, que asistía a los partos, a mí me asistió él. Y si había complicaciones, pues se llamaba desde el teléfono de la fábrica, se llamaba a Chiclana y venía el médico, que era don José María Guerrero, el que venía aquí. Mira, ¿y en la fábrica quién atendía el teléfono? Pues en la fábrica atendía el teléfono, había un telefonista, vamos, yo no las conocía porque en la época mía, pero sí hubo telefonistas, que una de ellas era Carmen Hernández Palmero. Otra profesión de mujeres. Sí, de mujeres. Dentro del poblado. Pero había también 2 hermanas, ¿no? Sí, Antonia y Paca, que curaban los empachos de los niños. Le ponía un papel de estraza, le echaba un poquito de anís y le daba masaje. Y esa curaba a los empachos de los chiquillos. A mí me lo curó también. Antoñita Marín tenía ahí un refino. Tenía un refino que vendía lo mismo que vende ahora, los hilos, vamos, para coser, porque antes se surcía, se remendaba. Pero también vendía los polvorones en Navidad. Se le compraba y los reyes, que también se le iba pagando poquito a poco, y se sacaban de ahí también los reyes. Había un edificio que era la finca, donde era comestible y un bar. En el bar no entraban las mujeres, pero en el comestible sí se iba a comprar con una cartilla, se iba apuntando y ayudó a muchas familias a comer, y la ayudó Paco la finca. Transporte, primero estuvo el chacachá, que salía de la fábrica, y luego tuvimos digamos ya el autobús El Canario, que salía de aquí de la plazoleta de aquí. Hemos visto prácticamente todos los espacios que había, así, que daban servicio a la comunidad. Y ahora Amalia nos va a contar cómo era su casa. Pues mira, mi casa, como todo el pueblo, era pintada de blanco, las puertas de verde y las ventanas de verde. Nosotros teníamos un patio que era bastante grande, esa era la entrada. Y la entrada de la casa era un comedorcito pequeñito, a la derecha el dormitorio de mis padres, seguido estaba el nuestro, pero para ir a la cocina teníamos que pasar por el dormitorio de nosotros, que dormíamos los 4. En la cocina lo que teníamos un váter, y en la cocina había una puerta y daba a un patio pequeñito, que era donde teníamos el grifo, porque en la cocina no teníamos agua corriente. Mi madre tenía una tinaja y en el verano pues no sería del típico botijo, que bebíamos el agua. Tenía un pozo, pero nunca tuvo agua. ¿Pero la ropa, tu madre, cómo la lavaba? Mi madre la lavaba en un barreño de sí bastante grande, ahí era donde, y el lavadero. Cuando nosotros éramos más pequeñitos, después ya mi hermana le ayudó, y ya en los años 60 y algo tuvo la lavadora. Se levantaba a las 7 de la mañana, nos planchaba el babi, que era blanco, porque los niños no tenían un uniforme. Pero la babi de las niñas. La babi de las niñas, que era blanco, los niños no tenían uniforme. Nos daba el desayuno, que era pan, yo recuerdo que era pan frito, que daba del día anterior, y lo freía, y ese era el desayuno. Nos íbamos al colegio, que no nos tenía que llevar, porque teníamos el colegio aquí a dos pasos, y íbamos solo al colegio. Pues después venía a comprar aquí a la plaza, como te he dicho antes, que tenía que comprar al día, o sea, de comer, ponerse a lavar y hacerlo del día a día. La cocina tenía un pollete, y ahí tenía la bombona azul de gas, y ahí era donde cocinaba. En una bañera esa de zinc.
Ahí nos bañaba a los 4, sacaba uno, metía al otro, sacaba uno, metía al otro. En las casas nos ayudaban los hombres. Los hombres era el trabajo y nada, ya comer, dormir, un poquito de diversión en el bar por ratito y ya. Ese era el trabajo. De la no, casa, los hombres, las mujeres. el trabajo de la casa era de las mujeres. Los dos lados de la iglesia teníamos los colegios. El de las niñas aquí a la derecha y el de los niños estaba a la izquierda. Pues nos vamos. Aunque vámonos a la escuela. En este puesto vamos a hablar de la educación. Al principio del consorcio, la enseñanza se hacía en la iglesia, pero como ya os he dicho antes, allí, durante los años 40, cuando se fue haciendo el poblado, pues se hicieron 2 colegios. Uno aquí en este lado, para las niñas, aquí había 2 clases y detrás estaba la residencia de la maestra, Carmen. Y en el otro lado de la iglesia, el de los niños, que estaban las 2 aulas también y en medio tenían la biblioteca. Los Parvulitos no se hizo un edificio nuevo, sino que se adaptó el antiguo lavadero de la empresa, que es el edificio que está aquí detrás de la iglesia, que es actualmente un bar. Eso se llamaba el Tumbaíto, y ahí donde se daba las clases de Parvulitos, que era a los 3 años. La escolaridad pues empezaba allí a los 3 años y estábamos hasta los 14. La educación aquí en Santipetri, como dependía de la empresa, pues era totalmente gratuita y además universal. A diferencia que, por ejemplo, como en Chiclana, que había una gran falta de plazas educativas y en casi toda España. Aquí veníamos al colegio todos, niños y niñas. Y cuando llegaba las familias temporeras en marzo, pues también entraban sus hijos e hijas, pasando las clases, que éramos unos 25 durante el invierno, pues en ese momento pues había aulas de 40, tanto lo de los niños como de las niñas. Y la educación en la parte de los niños y también de las niñas era muy familiar. Tened en cuenta que aquí no había ni siquiera un recinto educativo, o sea que salías de la escuela y estabas en la calle. Y yo, por ejemplo, pues cuando iba al servicio iba a mi casa, así de fácil. Entonces, había familiaridad, el maestro nos dejaba salir perfectamente. Cuando ya se iba acercando a la edad ya de que se cumplía la escolaridad obligatoria, pues tanto la maestra como el maestro don Manuel pues nos animaban a que nos presentáramos al examen para ingresar en el bachiller. Y de esa forma después el Patronato de Igualdad de Oportunidades nos dio la posibilidad de estudiar en centros internos para estudiar bachillerato y carreras. Las niñas, y también aparte se ayudaba por la empresa al Centro de Formación Profesional de Puerto Real. Pero las niñas fueron principalmente a hacer secretariado, de tal forma que varias de ellas estuvieron trabajando en centros de la capital o en el instituto, por ejemplo, de Chiclana, que estaba mi hermana, el poeta, y algunas incluso obtuvieron carrera universitaria. O sea que fue una época en que la educación fue bastante importante. Un día en la escuela yo me levantaba a las 8 de la mañana, porque yo quería ser la primera, pero era la primera porque la iglesia tenía una acera y tenía unas rayitas, y ahí, pues antes de entrar en el colegio, pues teníamos que jugar al piso. Una vez que daba ya las palmitas para entrar a las 9 de la mañana, pues nos ponían el recreo afuera, y nos ponían a las niñas en fila, una tras de otra, con la mano encima del hombro de la siguiente fila, y teníamos que cantar, nos obligaba a cantar Cara al Sol. Y yo decía, una niña con 9 años, decía yo, ¿qué significado tiene eso? Porque yo no sabía lo que era cantar Cara al Sol, nos tenía que enseñar Cara al Sol. Bueno, pero aquello duró poco tiempo, no duró mucho tiempo.
no duró. Y ya cuando hacíamos esto, pues nos entrábamos en clase. En las clases, pues mira, teníamos unas bancas con para 4 niñas. Teníamos un pasillo a un lado como al otro. Y tenía unas banquitas con dos asientos para 2 niñas. Teníamos nuestro lapicero, nuestro tintero, para poner los lápices, porque el consorcio nos daba todo el material, gratis, menos los babis. Los babis los tenía que comprar, la madre nos tenía que hacer el babi. Y el consorcio nos daba, pues, cuadernos de 2 rayitas. Empezábamos con 2 rayitas, luego con 1 rayita. Y teníamos que cuidar, todo ese material que nos daba lo teníamos que cuidar mucho, ¿eh? No decir, pues me está perdido, no. Tú tenías que justificar si había perdido dónde estaba el lápiz porque no te daba otro. Y estudiábamos allí la primera y la segunda y la tercera enciclopedia. A las 11 de la mañana, pues teníamos el desayuno, un desayuno que se puede decir un vaso de leche americana. Nos daba el que quería un vaso de leche americana como el que quería 2, pero nos daba un vaso de leche americana. Y luego por la tarde, pues teníamos una merienda. La merienda, pues nos mandaba los maestros, el maestro y la maestra nos mandaba a una pareja de niños y niñas a que fuéramos a la fábrica. Y entonces allí nos tenían preparados unos canastos con la merienda, con los panes, y normalmente lo que se le ponía dentro era chocolate, las tabletas de chocolate. Y veníamos nosotros muy contentos a traerlo, y ya lo repartía el mismo que había llegado. Cada día pues le tocaba a uno repartir. Pues nuestra clase tenía una decoración de mapas de todo el mundo. Teníamos una esfera, estaba la clase estupendamente. Había niñas que eran listísimas y otras eran más torpes, como natural. En todas las clases tiene que haber niños listos como niños torpes. Pero mi maestra, yo no sé lo que le pasaba, que a mí, yo voy a contar por mí, a mí la careta de burro me ponía en un rincón, no me tenía 10 minutos, sino toda la mañana. Los deditos así, y ahora he visto la regla, me acuerdo de la regla, pero bien, la regla. Y tenía una falta muy fea, que bueno, yo se lo comenté, era una niña y se lo comenté, y yo decía que por qué. A mí me llevó un día a la clase y ella se sentó, me cogió por la oreja, me estoy acordando todavía, me sienta, me levanta el traje con la regla en el culo, pim, 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 pim. Digo, esta no me va a pegar más, yo no sé. De pronto estaba bien conmigo y de pronto me pegaba. Y había niñas que en verdad, en la lectura, en los dictados, pues si tenía falta de ortografía, pues cogía y se lo colocaba detrás de la espalda y nos pasaba a las clases de niños. Que yo creo que, Juan José, que eso no pasaba en las clases de los niños, pasaba a no pasaba en la clase. Yo sí tuve que pasar la vergüenza de ver a mi hermana. Oye, entonces, todos los niños diciéndome, mira a tu hermana con el cuaderno detrás, con las faltas de ortografía corregidas, puesta aquí, y una pasada diciendo que era... Las orejas de burro, era una borrica. Yo decía que era una discriminación que tenía esa maestra con nosotros, porque bueno, qué cosa que pasara que se quedara en la clase de niñas, no que teníamos que pasar vergüenza cuando nos pasaba a las clases de niños. La diferencia con los niños, no llevábamos babi, lo de el cara al sol, por lo menos mientras yo estuve, en la clase de Don Manuel no se cantó. ¿Y las niñas sí? Ellas, por ejemplo, después de las clases, daban algunas veces costura, ¿no? Bueno, yo daba... Y sin embargo nosotros, pues el maestro, ayudado por su hijo mayor, pues lo que hacía era recuperación para los alumnos que fueran. Por la tarde eran distintas las clases, teníamos historia, nos contaba cuentos, teníamos dibujos, y los jueves pues teníamos clase de costura. Mira, era buena en este sentido que nos enseñaba, decía, y por los trapitos. Cuando empezaba el curso, nuestra madre nos daba un trapito, un trocito de sábana, y ahí hacíamos el muestrario. Randa, de todas las clases de randa. Punto atrás, punto adelante, punto de cruz, crochet, de todo nos enseñó. Porque ella, a pesar de que ella, como era la forma de ser, ella quería que sus niñas supieran que fuera a estudiar, para que se formara. Y mira lo que me hizo a mí, dándome leña.
pero durante el cantando. Las menos, ¿vale? Ya por la mañana, por la tarde poca luz, canta María la nana, mientras que duermes tú. Esto que acabo de cantar es un villancico del coro de campanilleros que se formó aquí allá por los finales del 50, principios del 60. Este coro estaba formado por muchachos y muchachas, toda la mayoría jóvenes, y cada persona tenía un instrumento distinto. Por ejemplo, la caña, la pandereta, el triángulo, bandurria, la U, en fin, infinidad de... Tuvimos la suerte también de grabar en Radio Juventud de Cádiz, como así también fuimos en una ocasión a un hospital de Jerez, para alegrarle la vida a los enfermos, así como también en varias iglesias, tanto de Conil como de Chiclana. Aquí, para destacar algo, aquí en la iglesia del Carmen, que ustedes que tenemos a mi espalda, quería yo destacar un tema, algo particular, algo peculiar, que era que en aquella fecha las mujeres tenían que entrar a la iglesia con los puños y un velito en la cabeza. Independientemente de eso, los hombres se tenían que sentar a un lado y las mujeres a otro, algo que yo no compartía, y ya no quiero seguir más porque me van a coger toro. Ahora mi mujer va a seguir hablando de los temas religiosos que aquí se originaban. Pues aquí, como es normal, las comuniones, las bodas, los bautizos, y luego lo que más auge le daba a esto era el Día de la Virgen del Carmen, que teníamos 3 días de fiesta. En la Virgen del Carmen, aquí toda la parte esta central era donde se ponía todo el alumbrado, y luego la Virgen salía en procesión, cogiendo hacia allá, que aquello era la calle del Reloj, salía a donde está hoy el paseo marítimo, cogía para el muelle, donde los barcos del consorcio estaban preparados y daban el paseo a la Virgen. Y luego, pues aquí había también un escenario bastante grande que ponían, harto, donde la misma música que le tocaba a la Virgen se quedaba y se llevaba hasta por la noche, hasta las tantas, tocando para que la gente bailara. Era el baile que teníamos. Montaban los caballitos, los carrucés, había churros, había caseta de tiritos, en fin, había mucha actividad y mucho. Y ahora mi amigo Juan José os va a contar que todavía la fiesta. La carrera de cinta ocupaba toda la plaza. Se hacía en bicicletas a toda velocidad y desde el principio de la plaza había que salir corriendo y se instalaba un armatoste así como este, con arriba un palo muy largo, con muchas cintas así, y había que salir corriendo a mucha velocidad y meter con un palo o un lápiz, había que meter por dentro de la anilla y jalaba y se llevaba la cinta. Estas cintas las habían hecho las mujeres con los carretes de hilo. Le anillaban la cinta y le daban una puntadita para que se soltara. Y después, pues el hombre iba muy orgulloso con su cinta y se la solía dar a la mujer a la que pretendía o a su novia, etcétera, con gran gusto de la gente. Después ya, como colofón de las fiestas del Carmen, pues el último día se lanzaban muchos cohetes y como al final de fiesta se hacía un castillo de fuegos artificiales allí mismo también, en la ribera del río, y ahí terminaba ya las fiestas del Carmen, que era ya
el final prácticamente del verano, y a partir de ahí pues ya se iban ahí las familias temporeras. Y quedábamos ya para el invierno pues con otras actividades de ocio, como por ejemplo pues el cine. Pues podemos ir allí al cine a ver qué pasaba en estos momentos. Bueno, yo les quiero hacer un homenaje a una señora ya mayor, que era pianista. Teníamos una pianista aquí en Santipetri, enseñaba canto. Y ella todos los domingos, la misa de 11, pues tenía su coro de mujeres, tenía un órgano y empezaba a tocar. Personas de Chiclana, como Juanelo, venía a ella para que lo enseñara. Yo me acuerdo que a mí me dio mucho clases de canto, ahora no puedo cantar, la verdad, pero me acuerdo de su piano, era grandísimo, negro, con 2 candelabros, y era precioso. Yo no sé de lo que pasó, porque el nieto me dijo, Ana, que habrá sido del piano de mi abuela. Digo, bueno, venga, como se fueron y dejaron todo, pues yo se lo llevara. Ella era doña Carmen Kikuti, una señora respetable aquí en este pueblo. Santipetri era un poblado industrial, eso lo sabe todo el mundo, pero a pesar de ser un poblado industrial, la gente era muy entretenida, muy divertida y tenía mucha creatividad. Ese interés en la cultura y el ocio se reflejaba, entre otras cosas, en el cine, y era como una especie de elemento que unía a la comunidad. Es decir, aquí en realidad no era un poblado, era una gran familia. Cuando venía la familia, las temporeras, la familia temporera, también era un momento de mucha alegría, de mucho bullicio, porque había mucha actividad industrial, y esa actividad industrial se reflejaba a la vez en actividad lúdica, el intercambio de culturalidad, o sea, el intercambio de cultura. Había gente que venían de otros pueblos y compartían conocimientos con la gente que vivía aquí. Digamos, conocimiento de cocina, de cultura, de música, de muchos aspectos. Y eso era un elemento de cohesión muy importante para esta gran familia que había aquí en Santipetri. En mi pueblo, porque era en mi pueblo, yo no puedo decir aldea, era un pueblo. Pues teníamos 2 cines, uno de verano y otro de invierno. Al tiempo, pasó un tiempo y el de verano pues lo tuvo que quitar y pusieron un jardín precioso. Y aquí pues ya teníamos el cine para verano y para el invierno. En el verano mucha calor y en el invierno mucho frío. Teníamos, mira si era grande, que teníamos foro de 800 butacas. 800 butacas. Teníamos 2 puertas preparadas por si había incendio o teníamos que salir. Nuestras ventanas, como ustedes verán, tenemos unas ventanas. Teníamos bastantes. Teníamos un escenario grande y una pantalla grandísima. Ahí, pues nada, pues se traía, veíamos el cine a la semana, el jueves y el domingo. Antes de entrar en el cine, pues teníamos que ir, teníamos toda la mañana y toda la tarde para allá a la portería de la fábrica y allí a comprar las entradas del cine. Toda la semana era distinto color, amarilla, azul. El precio que costaba, 1 peseta con 25 céntimos. Yo no sé ahora lo que es en euros, pero no me interesa tampoco. Es muy difícil calcular. Calcular y a mí no me interesa, es mucho lío para mí. Y entonces, pues ahí teníamos nuestro cine. Había cine, pues mira, de aquella época pues, veíamos todas las mejores películas. Veía Marisol, veía Antonio Molina, se veía películas de todo, de Romano, Los 10 Mandamientos, que se veía bien. Había días bueno, semanas que era de pistoleros, del 7º de caballería. Eso nos volvíamos los muchachos locas, y a las muchachas cuando veían un protagonista, un capitán guapísimo, pues nos volvíamos locas. Pues un día de esto, pues traje a mi prima yo para el cine. Y la pobre no estaba acostumbrada a ir al cine ninguno. Y qué casualidad que hace en una película de pistoleros. Y empieza ese caballo, uno persiguiendo a otro, y ese caballo ahí galopando, con esa pantalla tan grande
que parecía que se iba a salir el caballo. Ahí miro para abajo y veo a mi prima debajo de la butaca. Y le digo, Lina, ¿qué hacéis? Dice, que me da miedo el caballo. La pobre no estaba acostumbrada. Luego teníamos nuestro sainete, que sainete teníamos dos veces al año, teníamos unas pequeñas obras, que el sainete son pequeñas obras. Y los protagonistas éramos los muchachos de aquí de Santipetri. Después teníamos la fiesta de los Reyes Magos. Los Reyes Magos tenían 2 carrozas. Salía de la fábrica, uno para el coro campanillero y otro para los Reyes. Venía, tenía su trono, se repartían los Reyes. He visto que se habían rodado algunas películas en Santipetri. Aquí la tenemos. Sí, bueno, la tenemos ahí, La Niña de las Ventas. Yo no la conocí, ¿eh? Yo soy mayorcita, pero no tengo esa edad para ver Lola Flores, Manolo Caracol. Tenemos las últimas banderas que se hizo 2 o 3 escenas, pero no fue en Santipetri, fue en el castillo. Se hizo Amor Brujo, Antonio Gade, La Polaca. Y después hubo otra que en esa participé yo, y como no, Ana, participé. Y era Jonás y el Cañón del 76. Yo llevaba a mi sobrina, me pusieron un círculo y dice, usted no se mueve de ahí, me llevé 1 hora. Pero no me importó porque cuando terminé me vino un muchacho y me entregó 1000 pesetas. Mira, me volví loca. Cuando me di las 1000 pesetas, pues me fui corriendo, solté a mi sobrina y me fui al Colomato, porque mi madre era garbanzo, lenteja todos los meses, pero yo fui, lo que compraba era chocolate, leche condensada, galletas, todas las sucerías las compré. No me gasté las 1000 pesetas, porque 1000 pesetas tiene muchas guasas en aquella época. Y le di un poquito a mi madre, otro poquito a mi padre y otro poquito para mí. Y así, pero... ¿Tú por qué piensas que Santipetri se rodaba tantas María? ¿Tú nos vas a contar un poco, aparte del cine, también otras actividades que hacían aquí de entretenimiento, de ocio? Pues aquí los chavales nos reuníamos en aquel edificio que hoy es Elba, que se llamaba entonces El Tumbaíto, que era donde se lavaban las sábanas de tapar el atún. Y en el invierno pues no había actividad ninguna. Y ahí nos reuníamos los chavales con un tocadiscos y bailábamos. Bailábamos pues las canciones y los bailes de aquella época. El tuy, la yenca, o sea que también se bailaba suelto, que no todo agarrado, no. Ellos sí querían agarrado, pero todo agarrado no era. Y las muchachas sí bailábamos agarradas. Cuando un chaval no nos sacaban, pues nosotros bailábamos juntas, pero ellos no. Y luego, cuando no teníamos hora de baile, pues un domingo que estuviera bueno, si había furbo, allá en la revuelta, al lado, estaba el campo de furbo. Y íbamos allá al campo de furbo. Que no tenía furbo, pues nada, nos metíamos en el pinar y allí en el pinar poníamos columpios, nos columpiábamos, cogíamos piñas, las asábamos, sacábamos los piñones, cogíamos juncos, unos juncos grandes que hay, los sacábamos, le decíamos chupones que había y nos lo comíamos. Había también unas parmisas, que es de las palmeras, que es un estilo de dátiles, y se comían, que estaban buenísimas, de dulce. Y murta, que no sé si la habréis escuchado alguna. La murta es como el arándano, un poquito más chica que el arándano, pero eso para nosotros era murta. Otra flor que había, que era como un alcucí, también se pelaba y se comía. Y yo llegué una vez a pensar, digo, bueno, aquí me pierdo yo y no me muero de hambre. Porque todo lo que había en el pinar, vamos, menos el pino, pero nos comíamos los piñones. Se podía comer y nunca nos pasó nada. Y disfrutábamos de esa manera, el paseo. Aquí había agua para un tren, teníamos agua en el norte, sudeste y oeste, y estábamos rodeados de agua. Nosotros, si nos antojaba con la marea llena, tirarnos de un muellecito de allí nos tirábamos, si no nos íbamos al Farista, si no al Lavaculo, pero teníamos playa para bañarnos, nos bañábamos a las 12 como a las 5 de la tarde. Había muchachitas, la verdad, a mí me tocó de bañarme con bajera, y ella, sin embargo, con bañador. Su madre le compró un bañador de algodón, y es verdad, Mariquita, cuando te metían en el agua, eso se empujaba y aquello era un donut, era muy grande, muy ancho. Y yo flotando con la bajera.
¿Y salíais de picnic por ahí? Y así salía de picnic. Todos los domingos teníamos un día, pues decíamos la pandilla, ya éramos en pandilla. Pues vamos a coger un barquito y nos pasamos a la otra banda. Y efectivamente nos pasaba a la otra banda, pero ella les daba mucho miedo de pasar. Y los niños para jugar y hacer gracia se ponían en el banco, chinga, chingueta, chinga, chingueta. Y ella se le ponía la cara blanca, y verdad, y no sabía nadar, y yo me he caído de aquí, me ahogo. Y pasábamos nosotros a la otra banda. ¿Qué llevábamos de merienda? Mira el picnic que llevamos. Ella no sé lo que llevaba, pero a mí mi madre me ponía un bocadillo grande con parpuja y pimiento frito. Y una botellita de agua y a correr. La madre de esta era de mortadela de chorizo. Y al castillo, me han contado que al castillo también iba ahí de vez en cuando. Ay, el castillo sí, en cuando íbamos. Y es verdad, allí lo único que llevábamos era la olla, el arroz y el agua y el aceite. Allí empezábamos a meter ya fuego, allí había mucha leña. Allí nos dedicábamos, una vez que saltábamos el bote, porque íbamos en bote, a mariscar, pero en las piedras, las pozas. Cogíamos mejillones, cogíamos lapa, burgaillo, choco y cangrejos moros. Y con eso hacíamos nosotros un arroz. ¿Cómo olía ese arroz? Yo no sé si en los carabineros lo olía, pero allí olía. Y por la tarde pues decíamos, venga, pues nos vamos ya. Y a propósito de olor, ¿no te da...? A mí, mira, yo llevo un rato dándome un olor, yo digo aquí, pero viene de ahí de los patios de Conil. ¿Estarán cocinando ahí? ¿Con qué? ¿Por qué no nos levantamos y vamos a ver lo que están haciendo? Este era el patio de los temporeros, de los que veníamos a la Almadraba, que estábamos aquí durante 5 meses. Este patio, la mayoría de los que vivíamos aquí eran de Conil, pero también había gente de la parte de Isla Cristina, la parte de Huelva, de Huelva de Isla Cristina, de Almería también venían de varios sitios de aquí de Andalucía, y también venían gente de Valencia, y venían también portugueses. Y aquí pues estábamos durante 5 meses. Cuando llegábamos, antes de venir, iban los camiones a Conil, los camiones del consorcio, por los enseres que teníamos que traer. Nosotros, como estábamos durante 5 meses aquí, pues traíamos, pues claro, para vivir esos 5 meses, pues el catre, el colchón, los platos, los vasos, el butano de gasoil que era entonces. Y esta era mi casa, donde yo estaba estos 5 meses. Lo cual ha venido un vecino, me emociono. Porque su padre y el mío eran como hermanos. Incluso su padre mamó en la teta de mi abuela y eran hermosos y preciosos los dos. Y durante ese tiempo, pues claro, teníamos la convivencia como familia de todos los que vivíamos aquí. Y con sus hermanas, con todos los vecinos, pues cuando llegaba mi madre ya ponía, pues si es la hora de la comida, el café, ponía su camita para mis hermanos, para mí. Y durante el ocio, pues aquí también nos poníamos a jugar a la lotería. Las chavalas nos poníamos a jugar a la lotería, nos poníamos a hacer punto de cruz. Nuestras madres escuchaban la novela que en aquel entonces escuchaban Ama Rosa, era una novela antiguísima. Y nosotros, que éramos así, chavalitas, jóvenes, adolescentes, pues nos poníamos a nuestro ritmo de vida, de juego y de cosas. Y luego, pues claro, estas son amigas, ellas vivían todo el año aquí también, y nos veíamos pues cuando yo venía de nuevo, porque entonces no había tantos coches como ahora. Ahora yo venía, echaba los 5 meses, me iba con él y ya no volvía hasta marzo otra vez. Y esa era nuestra vida aquí, con mucha emoción, mucha alegría y una convivencia como hermanos.
y unos recuerdos muy bonitos que tengo en mi corazón. Y ahora voy a pasar, que me huele a tanta comida que voy a pasarle la palabra a mi amiga María Jesús. Pues nada, yo os presento aquí un picadillo. El picadillo yo creo que todo el mundo sabemos de qué consiste. Y atún, pero vamos, que lo que más se hacía era eso, de atún. Aquí en la caballa también se hacía. También se hacía de mojama, picar. Y era una comida muy socorrida, porque cuando las mujeres venían del trabajo, tenían el tiempo justo para hacer de comer, lo mismo para ellas que para su familia. Y entonces, por lo más ligero, un picadillo o unas papas guisadas, que las trae aquí mi hermana, y aquí se las presento a mi hermana. Bueno, pues yo voy a hacer un guiso de papa en pimentón con atún, que es lo típico de aquí. Esto lleva cebolla, ajo, pimiento verde, pimiento choricero, tomate, se refríe todo. Cuando está todo refrito se echa las papas, cuando está tienda se echa el atún, que lo que tiene son 5 minutos, y es lo típico que se comía aquí, que a pesar de que se cogía mucho atún aquí, había que comprarlo. Costaba unas 15 pesetas así. Y este es el guiso de las papas. Ana, ¿qué nos trae? Pues mira, como ustedes están viendo, mis tortillas de camarones. Pero antes voy a presentar a mi amiga Mami. Ella también nació aquí. Ella era la hija de María La Sirra, de Andrea La Sirra. Pues nada, es muy sencillo. Yo tengo mi secreto. No se dice. No se dice. No, yo no lo digo. Entonces, harina de trigo, harina de garbanzo, su cebollita, su perejil y sus camarones. Cuando estábamos en Santipetri, mi madre un día sí un día no era tortilla de camarones. ¿El por qué? Porque aquí había mucha abundancia. Tú te ibas con un cubo o una marisma y traía de todo. Y mi hermano tenía una reliquia. Iba un día sí un día no, y cuando venía traía medio cubo de camarones. Pues mi madre los cocía y hacía sus tortillas. Estamos en la parada de la Cordelería. Este era el lugar donde las mujeres hacían las redes que formaban parte de la almadraba. Este trabajo de hacer redes y nudos lo hacían las mujeres, y a mí me gusta mucho recalcar que, al igual que sabemos que las mujeres hacían las redes que sostenían la comunidad y que en general en el mundo, en todo momento y a cada época, hacemos esas redes de cuidados y apoyos mutuos, pues en el caso de Santipetri no era solo metafórico, sino que también era parte de su trabajo. Ellas eran las responsables de hacer las redes. Este era un trabajo de invierno. Entrábamos nosotros en septiembre. Tenía unos pocos de meses para hacer la red, porque la red la hacíamos para las almadrabas de Santipetri, Barbate y Tarifa. Un mes antes de comenzar la red, las mujeres, nos hacíamos pipí en las manos. ¿El por qué? Porque como teníamos que trabajar con cáñamo para que no se pusiera dura lo que era la piel. Y luego no era suficiente porque nos teníamos que liar, cuando empezábamos la red teníamos que liarnos todos los dedos porque no se podía, era un cáñamo muy durísimo y nos hacía daño en lo que eran los dedos. Entrábamos a las 9 de la mañana, empezábamos, y lo primero que hacíamos era esta red es una arbitana, esta es una red, una arbitana. Esto es lo primero que se tiraba a la mar, y es verdad que el copo y el calar de la almadraba, esto era un laberinto, porque el atún entraba, pero salir no salía. ¿El por qué? Porque resulta de que tenía su trampa, y así es como podía coger los atunes. Directamente pues se iba al copo. Esta red que tenemos aquí, que se ven las mallas más estrechas, esta es la red del copo.
esta es la red del copo. Las mujeres lo hacíamos en unas mesas grandes, ahí estábamos sentadas. Ahí estábamos sentadas. Y esta red, pues no, esta red lo teníamos que hacer de pie. Cuando eran los paños grandes de piel con 2 caballetes. Y esto era de fuerza, había que hacer muchísima fuerza. Es verdad que habíamos unas 7 mujeres. Había una mujer que ya llevaba muchísimos años, que era Antonia Núñez. Esta era una buena maestra y era un conejo corriendo, siendo rey. Ella ganaba tela del telón, pero claro, llevaba muchísimos años. Las demás trabajábamos, pero corríamos, pero también se ganaba. Pero era un trabajo muy duro para las mujeres, muy sacrificado. Entonces, ya nosotros terminábamos al final de enero y ya ahí terminamos ya la temporada de la red. Ya entraban los almadraberos cuando llegaba cogía la red, empalmaba un paño con otro y cogía y la alquitranaba. Y al tiempo se veía, bueno, lo he visto yo y lo hemos visto todo el mundo, los almadraberos con un capote, toda esta red, que es lo que pesaba con el alquitrán, y lo traía aquí. Se colocaba la red, toda la red bien puestecita, y en el centro se colocaba lo que era el copo. Antes de tirarla a la mar, pues se cogía, y una tarde, pues teníamos una fiesta, ahí colaboraba todo el pueblo, todo el mundo colaboraba en decir, vení para acá. Buscábamos el cura, primero el cura, teníamos una madrina, y tenía un almadrabero, que siempre era gallardo. Traía su cubo y un manojo de romero. Se bautizaba lo que era el copo, y después con el romero bendecía toda la red. ¿El por qué se hacía eso? Porque decía que a ver si la temporada que fuera buena de pesca. Y esa era la tradición que teníamos nosotros. Ana, volvemos a los años 70 en el poblado, más o menos. Sí. Un día te llaman para que acudas a la oficina del administrador, sí, y te dan una noticia que tú ya más o menos estabas en el poblado, más o menos se olía, pero sí, que fue ahí la gran sorpresa. ¿Nos puedes contar? Estaba trabajando con el gerente del consorcio, estuvimos hablando y al final, pero como claro se escuchaban los rumores aquí en Santipetri que se cerraba el consorcio, pues cuando yo terminé de hablar con él, pues me dice, le digo, don Antonio, ¿es verdad que se cierra el consorcio? Y me dijo que sí. Mira, yo me sentí tan mal, pero mal. Yo estaba en víspera de casarme, que no lo he dicho y lo voy a decir hoy. Estaba en víspera de casarme, que mal me sentó. Salí de esa oficina, yo no sé cómo bajé los escalones, eran 5 escalones, y ahora al salir me encuentro la pared de enfrente, me encuentro a todos los fijos sentados en el suelo. Y le dije, ¡levantarse! Pero fuerte, más fuerte que lo estoy diciendo que ahora. ¡Levantarse! ¡Defender un puesto de trabajo! ¡Que Santipetri se cierra! Yo no sé, lo que me entró, que cogí la puerta de la fábrica, salí corriendo y mi padre detrás. Cuando yo llegué a mi casa dice, pero chiquita, ¿tú lo que has hecho? Y yo, lo que ha hecho, decirle que el consorcio se cierra. Dice, pues vaya que te van a meter en la cárcel. Digo, lo que me meta, pero me da igual. Con que ya después yo creo que después tuvo unas conversaciones, unos acuerdos, los administradores, pero no llegaron a acuerdo ninguno. Ahí acuerdo ninguno. No llegaron. No llegaron porque habían personas mayores, otras personas jóvenes, y ya cuando pasaba el tiempo, estábamos allí, las personas jóvenes querían hacer una cooperativa, pero ya no quisieron los mayores. A los mayores les dieron la indemnización, creo que fue unas 60 o 65.000 pesetas, más 35.000 pesetas por la llave. Y yo decía, ¿qué llave? Si las casas eran del consorcio, te dio 35.000 pesetas para que tú pudieras dar una entrada a un piso, a lo que fuera. Gracias a la promoción que hicieron en aquella época, que fue el sindicato que hicieron esa vivienda en la barriada de Fuentamarga. Y allí casi todos se fueron allí.
todos Santipetri casi fueron allí. Parte se fueron a la barriada del Carmen, a la Soledad, a Sevilla, se fueron la mitad, unos muchachos, unos jóvenes, se fueron a Barcelona, de toda Isla Cristina, en fin, que se repartió y aquí se acabó. Aquí se acabó, decía, se cierra el consorcio, porque ya no se coge atunes. Mira cómo está hoy Santipetri, todo caído, ya no hay un pueblo. Pero los atunes lleva 54 años pasando todavía y se está pescando. Así que por lo tanto, esta es la vida de aquí. Carmen, coge. Y esto es toda una vida. Se nos fue la ilusión y la vida. ¿Qué queda ahora mismo en el poblado? Bueno, queda lo más parecido a lo que había cuando las pobladoras se marcharon o las obligaron a marchar. Los clubes náuticos que estaban en ese momento, asociaciones de pescadores, de mujeres, quedan los negocios de hostelería, quedan la iglesia que ha sido restaurada recientemente y queda la organización del Concert Music Festival, que ya hablaremos luego de él. Hemos invitado a Toniza, la Asociación de Ecologistas en Acción que está presente en Chiclana y que ha formado parte del proyecto desde el mes de octubre. Y le hemos pedido a Teresa, que en representación de ecologistas, nos cuente un poquito cuáles son esos retos ecosociales, esos problemas que enfrenta el poblado, para ubicarnos un poco en el presente. Hay tres cosas importantes que nosotros como Toniza, Ecologistas en Acción, pensamos que hay que tener en cuenta de ahora en adelante. Uno, la ampliación del muelle pesquero, del puerto pesquero. La Junta de Andalucía quiere ampliarlo al doble, hormigonando la playita donde hemos iniciado el recorrido. ¿Os acordáis? Donde estábamos en las letras. Bueno, ahí vamos a tener un debate, porque las asociaciones de aquí y el ayuntamiento tampoco están de acuerdo. La segunda cuestión medioambiental a la que hay que estar atento es esa. Precioso, ¿verdad? Bueno, pues gran parte de todos los barcos que hay aquí son tan ilegales como muchas de las casas de Chiclana. Es decir, todos queremos que el mar esté ordenado y limpio y sostenible, y para eso tienen que tener un dueño, un sitio donde estar, un club náutico al que pertenecer y una gestión. Esa ampliación y legalización de los fondeos es otro de los asuntos que también hay pendiente y en el que están metiendo intereses, favorablemente entendemos, los clubes náuticos que hay aquí, los tres, ¿no? Y la tercera cosa que hay que tener en cuenta es el Concert Music Festival. ¡Viva la cultura!, decimos nosotros en Toniza, pero ¿por qué tiene que ser aquí? En este sitio tan sensible medioambientalmente, con esta riqueza y con esta biodiversidad. ¿Es que no hay sitios en Chiclana para poner un concierto de esa magnitud? Lo hay, todos lo conocemos, de hecho dentro de nada empieza la feria, un sitio preparado especialmente para ello. Bueno, el problema del Concert Music, ¿cuál es? Pues que se llena de gente, que hay un impacto brutal de humanidad, de ruido. Muchos vecinos de hecho han llegado a los juzgados para intentar solucionar este problema, todavía está ahí, que hay una única vía de salida de emergencia, que se genera un montón de plásticos, residuos y un montón de cosas que ya sabemos, aparte de toda la zona de aparcamientos que literalmente utilizan durante, bueno, pues prácticamente desde el mes que viene hasta octubre. Dentro de esta programación que hemos estado haciendo durante todo este tiempo de talleres participativos en los que invitábamos a la ciudadanía a colaborar con el proyecto, hicimos un taller sobre los retos ecológicos en el que teníamos el objetivo de sacar un decálogo o por lo menos unas cuantas recomendaciones escritas en un lenguaje positivo y propositivo de cómo podíamos cuidar y proteger el poblado. La primera sugerencia que surgió de este grupo diverso fue que se creara una figura jurídica de protección del poblado, que considerase al poblado y que promoviese que el poblado formase parte del Parque Natural de Bahía de Cádiz, ¿no? Que no fuese algo independiente. Y por tanto, al formar parte de este parque natural, tuviese los mismos derechos de protección, de salvaguarda y de cuidado. Bueno, un segundo aspecto que queríamos tener en cuenta es la creación de un centro de interpretación activo, dotado de recursos y encargado de tres aspectos principalmente. Primero sería divulgar el conocimiento histórico, natural, arqueológico del lugar, así como la adquisición de la historia de las lugareñas y temporeras.
Un segundo punto sería formar monitoras y monitores medioambientales, emocionales, lúdicos, etcétera, etcétera, que pongan especial atención a la transmisión de la historia, de la vivencia de estas personas a las niñas y los niños. Y un tercer aspecto sería la creación de herramientas y espacios para el intercambio generacional, como por ejemplo la figura de la abuela y el abuelo transmisor, aparte de otras digamos, aspectos para este intercambio generacional. Y en tercer lugar, y no menos importante, pues consolidar una serie de alianzas entre las instituciones que realmente tienen algo que decir aquí en el poblado, como es el Ministerio, la Junta de Andalucía y principalmente el Ayuntamiento de Chiclana, pues crear otro tipo de programas culturales y de participación ciudadana que no sea simplemente, o el que todos conocemos, hemos hablado del concert music. Podría ser interesante, ¿por qué no?, crear una casa de artistas o, ¿por qué no?, seguir programando este tipo de iniciativas colaborativas y comunitarias donde participemos todos en vivir y disfrutar de lo que puede ser la cultura y el ambiente de Santipetri. Y nos gustaría acabar rescatando el valor de las redes, en este sentido que hemos hablado, ¿no?, las redes, de crear alianzas, grupos de apoyo, generar la vuelta a la comunidad. Queremos traer una propuesta para que la hagamos entre todas y todos. Hay una canción que cantaban los almadraberos que servía para coger el copo y levantar el atún. Arribirre, arribirre, alalarre, 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 alelele, alelele, alebarre, alebarre, pelón, 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 apélate, apélate, arribirre, 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 alalarre, alalarre, arribirre, arribirre, metelarre, metelarre, alibirre, alibirre, alelele, alelele. Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya, vámonos